Hoy vamos a tener un programa verdaderamente especial, con un grupo de apoyo de psicoanálisis en lo social. ¿Cómo es eso? Bueno, reconocidos especialistas, psicólogos clínicos, psicólogos sociales, psicoanalistas, nos van a acompañar en esta conversación, tocando diferentes aristas de un problema común. ¿Cuál es el problema? La pandemia. Cómo abordarlo emocionalmente, los niños, los adultos mayores, las empresas, el país. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuál es el contexto nacional en que nos desenvolvemos en medio de una pandemia que está arropando al mundo? Es un tema muy complejo que necesita especialistas que nos brinden las herramientas necesarias para comprender, pero sobre todo para buscar ayuda si es que la necesitamos. Manuel, bienvenido, y a todos los que te acompañan, psicólogos sociales, clínicos, psicoanalistas y psiquiatras, para conformar este grupo de psicoanálisis de cara a lo social. Bienvenido, y nuestros televidentes te dan la bienvenida a ti y a todo el equipo. Hola María Eugenia, un placer estar contigo de nuevo y con la gente de Vale TV. Hoy voy a estar conversando acompañado de algunos colegas, psicólogas, psicoanalistas y psiquiatras que pertenecemos a un grupo que se ha llamado Psicoanálisis de cara a lo social. Nosotros venimos de la mano de la psicoanalista Alicia Leice, pensando en algunos temas sobre el psicoanálisis en el contexto de nuestro país, y hoy vamos a hablar un poco de la pandemia. Me acompañan Claudia Álvarez, Yone Álvarez, Carmen Elena Dos Reyes y María Fernanda Martínez, que son psicólogas y psicoanalistas. Claudia, gracias por acompañarnos. Como decíamos, Claudia es psicoanalista y psicóloga social. Y bueno, se trata de distanciamiento físico, pero no de distanciamiento social. Pero ¿cómo logramos comprender el actual momento, transitarlo y sobre todo vivirlo adecuadamente? La pandemia nos ha ayudado a ver lo interconectada que está la humanidad entera y lo interdependiente que somos los seres humanos, lo que cada quien hace, el contacto físico entre nosotros, la manera de saludarnos, deja rastros en los otros, y esto incide en la transmisión del virus, y pues vemos su recorrido que ha detenido a todo el planeta. Este momento nos remarca la responsabilidad que tenemos cada uno de los seres humanos para cuidar a los demás tanto como a nosotros mismos. Hay una anécdota de la antropóloga Margaret Mead de cuando un estudiante le preguntó que cuál era su juicio el hallazgo que evidenciaba el comienzo de la cultura. El estudiante se sorprendió al escuchar que era un fémur roto que se ha curado. Ella le dijo: cuando un animal se rompe una pata, le será más difícil sobrevivir, ya que no puede ir al río a beber agua. En cambio, cuando un ser humano tiene la posibilidad de curarse, de sanar su lesión, se puede ver que detrás hay una cultura de cuidado y una sociedad organizada. Una de las medidas preventivas que hemos tenido que tomar, curiosamente, se ha llamado el distanciamiento social, cuando lo que necesitamos realmente es distanciamiento físico y no social. La conexión humana vemos que es esencial, tanto para buscar soluciones a un problema de dimensiones sistémicas, problemas complejos, como por el funcionamiento biológico individual. Entonces, bueno, mantener la conexión con otras personas, así sea de manera remota, influye positivamente sobre el sistema inmunológico. Por otro lado, la pandemia nos ha puesto frente a nuestra vulnerabilidad, la vulnerabilidad humana. Y a nivel social, el coronavirus ha puesto de rodillas, ha cuestionado el poderío humano y su sensación de omnipotencia. Se detuvo el comercio, la olimpiada, los aeropuertos y más. Y bueno, individualmente nos ha mostrado cómo cualquier persona puede ser contagiada por el virus sin importar la edad, el nivel socioeconómico que tenga, su raza o el trabajo que esta persona realice. Yone Álvarez, psicoanalista. Yone, ¿qué recomiendas tú en medio de todos estos sentimientos encontrados que estamos viviendo, especialmente los venezolanos en medio de la pandemia? ¿Cómo darle cabida a las emociones, transitarlas, hacer que fluyan adecuadamente
y propiciar el espacio de entendimiento adecuado para lo que nos está pasando. El acontecimiento de la pandemia nos está invitando a todos a que nos enfoquemos en cubrir nuestras necesidades básicas, tanto de alimento como de salud. Nos hemos visto en la necesidad de resguardarnos en nuestros hogares con nuestros seres queridos. En la medida en que esas necesidades básicas pueden ser cubiertas, nos podemos dar el espacio de comenzar a pensar en qué es lo que nos está pasando internamente, cómo nos está afectando y con qué recursos contamos para poder afrontarlo, tanto a nivel personal como en nuestro contexto familiar inmediato y en nuestro contexto comunitario. Ione, ¿y el impacto de la situación actual que atravesamos del COVID en los niños? Hay distintos grupos vulnerables en esta situación de pandemia y uno de esos grupos son los niños. Los niños son dependientes de los adultos que los cuidan, por lo tanto va a estar en manos de los adultos procurarles el espacio que ellos necesitan para sentirse lo mejor posible. Lo primero y más importante es que estos niños se sientan contenidos emocionalmente. Esto quiere decir que sientan un espacio de bienestar, de solidez, donde puedan expresar sus sentimientos, sean positivos o negativos, tengan quien los pueda escuchar y al mismo tiempo este lugar en el que habitan sea un lugar donde ellos sienten que se pueden expresar libremente, tienen la oportunidad de jugar, de encontrarse con aquello que les hace disfrutar, de vincularse con la vida, con su líbido, llamamos los psicoanalistas, y se puedan desarrollar como sujetos, a pesar de lo que ocurre fuera del hogar. Por otra parte, ellos también necesitan que nosotros les brindemos un lugar que les brinde una estructura y unas rutinas y obviamente cierto grado de disciplina, donde estos marcos referenciales le van a permitir a ellos sentirse contenidos también. Si los niños siguen estando en actividades académicas, para que no pierdan su año escolar, lo mejor es tratar de motivarlos a que sigan haciendo sus actividades, sigan cumpliendo con esas asignaciones que se les están enviando, pero entendiendo que el grado de exigencia quizás se tenga que flexibilizar, porque lo importante ahorita no es cuán relevante termina siendo su ejecución académica, sino que ellos estén bien emocionalmente. Lo primero es eso, que se sientan bien. Otro elemento muy importante es que así como nosotros necesitamos de espacios sociales, los niños también. Por lo tanto, si vemos que tenemos la oportunidad de establecer contactos en videollamadas o cuando ya nos permitan salir, tener encuentros con sus pares, con otros niños que sean de la misma edad, incluso los adolescentes necesitan exactamente lo mismo, creemos esos espacios de encuentro. Mientras no podemos salir, tratemos de que esto sea por videollamada si el niño tiene una edad donde esto se puede realizar. A partir de esto, mientras en el hogar haya un clima general de estabilidad, de calma, de cuidado, de integración, de compañía y donde además le podamos dar muchos abrazos y mucha calidez emocional, ellos van a estar bien. Con María Fernanda Martínez, psicólogo clínico, vamos a hablar de la tercera edad, porque a veces no nos damos cuenta que las personas mayores que tenemos en casa o que tenemos lejos terminan siendo las más vulnerables, porque enfrentan la soledad, el abandono o simplemente la distancia. Son unas cargas emocionales muy grandes para las personas mayores. Cuando hablamos de la tercera edad, tocamos algunos puntos importantes. Dos de ellos es enfrentar la soledad y enfrentar las pérdidas. Estos son dos elementos importantes con los que ya se venía lidiando en Venezuela desde hace algún tiempo. Recuerden que nos autodenominamos el país de los abuelos huérfanos y ahora con la presencia del COVID-19, pues todo esto se ha revuelto y los abuelos se preguntan ¿cuándo podremos reunirnos nuevamente con nuestros familiares? O si alguna vez podremos reunirnos nuevamente con nuestros familiares. El aislamiento es necesario para evitar el contagio, pero eso no significa que estén olvidados o que ya no sean queridos. Las videollamadas, incluso las llamadas telefónicas frecuentes, son muy importantes para ellos y hacerles sentir con un mensaje corto que son queridos, que son amados, que son necesarios, que forman una parte importante
dentro de la familia. Otro elemento con el que también se lidia en la tercera edad es la merma de la fortaleza física. Aunque algunos estén intelectualmente intactos, están perfectos en esa área, se dan cuenta que obviamente físicamente ya no tienen esta misma fortaleza. Y los familiares ayudan a cubrir estos déficits cuando les procuran la comida, les procuran o les buscan las dosis de la medicina y como sabemos, pues hay algunos que sobreviven con lo mínimo. Además de esto, pues se agrega el que se han convertido en una población de riesgo. Y abrirles un espacio físico seguro es importante, pero también un espacio emocional donde ellos puedan ser escuchados, sin ser juzgados, y sí que genere tampoco estrés o miedo para el que los escucha. Carmen Elena Dorrey, psicoanalista y psicólogo clínico, nos va a hablar de cómo ha sido la intervención y la sugerencia de los organismos internacionales en el caso de las personas que tienen previas enfermedades mentales o en otros casos. Carmen Elena, gracias por acompañarnos. La OMS, la OPS y otros organismos, al momento de hacer intervenciones en la pandemia, recomiendan que hay que considerar distintos factores. Algunos de ellos tienen que ver con el área de la salud mental, específicamente los antecedentes psiquiátricos previos y los eventos traumáticos que pudiese o no tener la persona son elementos importantes a ser estimados. Los duelos son factores frecuentes que suelen presentarse en esta situación. Vemos que la persona, al no poder acompañar al familiar enfermo, incluso si hay un desenlace final fatal, va a tender a complicar la situación de elaboración del duelo, porque van a haber fantasías en relación a cómo su familiar se pudo sentir en esos momentos críticos de la enfermedad en soledad. Asimismo, dentro de lo que es específicamente la ansiedad, vemos que hay algunas características de la misma, como el miedo a lo desconocido, fantasías catastróficas y miedo a perder el control, que también pueden hacer un espejo con el COVID-19, que se comporta también con picos de descontrol y además genera una gran incertidumbre porque no sabemos cuáles serán las consecuencias finales de toda esta situación para la humanidad. Con Manuel Llorens, psicólogo clínico y comunitario, además quien ha sido un gran aliado para poder haber hecho el programa de hoy desde múltiples perspectivas en este grupo de apoyo social, pues a mí me toca decirte en este contexto de Venezuela, con tantas debilidades en diferentes áreas, la institucional, la social, la económica, cómo el contexto social influye en lo individual, en cada uno de los seres humanos y en el contexto evidentemente familiar. El contexto social también es importante en el sentido que la afectación individual también va a depender del contexto social. Sabemos que además los factores de riesgo tienen efectos multiplicativos, lo cual significa que en la medida que hay más factores de riesgo, uno impacta sobre el otro. Eso nos hace pensar que la situación de Venezuela es complicada por la debilidad institucional y ciertamente necesitamos pensar en las acciones para poder mitigar los efectos de la pandemia tomando en cuenta ese contexto. El psicoanálisis es interesante en ese sentido, pero el psicoanálisis a veces se nos olvida, pero también creció en unos contextos bien complicados. De hecho, la vida de Freud tuvo que atravesar cosas como la Primera Guerra Mundial, después tuvo que emigrar al final de su vida por la llegada del nazismo a Austria, inclusive una de sus hijas falleció en 1920 por la pandemia de influenza que impactó al mundo en ese momento. Así que realmente desarrolló muchas estas ideas en situaciones muy complicadas. Un psicoanalista inglés que me resulta muy útil para estos momentos, que se llamó Wilfred Bion, le tocó pelear como soldado en la Primera Guerra Mundial y después fue médico en la Segunda Guerra Mundial, y él decía que el psicoanálisis se podía definir como el esfuerzo por seguir pensando mientras las bombas caen. Y eso lo decía en un sentido metafórico y en un sentido literal, en el sentido que una de las tareas es tratar de ayudar, acompañar, a contener
las angustias que generan situaciones extremas para poder lograr un mínimo de calma, para poder pensar. Entonces, parte de nuestras tareas es poder ayudar a la gente a poder lidiar con la angustia extrema que están viviendo para que puedan entonces volver a pensar y recuperar sus fortalezas y poder planificar y ordenar los pensamientos en situaciones de estrés agudo como estamos atravesando. En ese sentido, a pesar de las grandes dificultades que atravesamos, creo que es bueno recordar que los venezolanos vamos desarrollando fortalezas y resiliencia en situaciones de crisis. Hemos atravesado muchas crisis, vemos gente que ha logrado entonces tener una habilidad para poder resolver situaciones de crisis, elementos culturales como nuestra capacidad de vincularnos, nuestro interés en el vínculo con el otro, nuestra capacidad de reírnos y mantener la vitalidad en situaciones extremas, son herramientas importantes ahora en la pandemia. Y necesitamos recurrir a esas fortalezas que tenemos los venezolanos también para sobrellevar todo el malestar que podemos estar atravesando. Quiero agradecer a todo el grupo de apoyo de psicoanálisis en lo social por la conversación de hoy. Desde múltiples aristas, desde su conocimiento, su investigación, pues nos han dado nuevos elementos para comprender la dinámica y la situación que estamos atravesando todos del COVID, desde el punto de vista individual, familiar, de grupo y de país. Gracias por haber compartido con nosotros el Conversando Virtual y por el apoyo que le están brindando a las personas que a diario se comunican con ustedes. Muchísimas gracias.